Hoy vengo charlatán, hoy es de esos días que me apetece charlar y una de las cosas que se me suele pasar mucho por la mente es lo fácil que nos resulta abstraernos de todo, ¿no? Así, entre la rutina, el trabajo y tal, pues se vuelven casi y sin el casi, del mundo de la ficción cosas naturales que han pasado, que pasan de vez en cuando y que seguirán pasando, porque decidme que mientras que te estás tomando un vaso de leche, un café o lo que sea, no parece del mundo de la ficción que haya una glaciación o que caiga un meteorito de 1 kilómetro de tamaño ahí a la vuelta de la esquina. Así que pues quería que hoy todos sentásemos un poco el culo en la tierra básicamente y, pues bueno, que hablásemos más o menos de qué es lo que va a pasar en este planeta con y sin nosotros. Que cambiemos un poquito de perspectiva. Pues a ver, mirando desde aquí arriba uno se da cuenta de que, aunque la escala de nuestra vida es corta y la llenamos de rutinas, etc., la escala temporal de la Tierra ve los millones de años poco más que como suspiros. Mientras miramos desde aquí arriba, la cuenta atrás continúa hasta el siguiente meteorito de 5 kilómetros que nos impacte y provoque una extinción masiva, hasta que la siguiente supernova inunde de radiación las zonas cercanas a la Tierra y la biosfera lo note, hasta que los continentes se vuelvan a unir otra vez en un supercontinente, hasta que nuestro eje de rotación se vuelva loco y oscila hasta 90 grados, hasta el siguiente periodo glacial. Y sobre eso, o sea, la cuenta atrás es hasta el siguiente periodo glacial o hasta la siguiente edad de hielo, o cómo va eso exactamente. Lo que la mayoría de gente no sabe es que la siguiente edad de hielo en este planeta es ahora mismo. Ya estamos viviendo en una edad de hielo en este planeta. De hecho, ahora mismo vivimos en un periodo de la vida, historia geológica de este planeta que se llama periodo cuaternario, que comenzó hace unos 2,5 millones de años, y vivimos en una edad de hielo en la cual hay periodos glaciales, como el pasado Pleistoceno, que terminó hace unos 11.000, 15.000 años, en los cuales, pues bueno, los hielos continentales pueden alcanzar hasta los 120 metros de altura, como al norte de Europa, en Norteamérica o en Siberia, en Groenlandia, Antártida, etc. Y también tiene periodos interglaciales, como el que estamos viviendo ahora mismo, el llamado Holoceno. La época en la que vivimos ahora mismo se llama el Holoceno, es un periodo interglacial, en los cuales, pues bueno, todos esos hielos continentales se retiran bastante con la consiguiente subida del nivel del mar, pero bueno, al menos siempre se mantiene alguna masa de hielo muy grande, como por ejemplo hay en la Antártida o en Groenlandia. Pero esto no va a durar para siempre, este periodo interglacial pues no va a durar para siempre, el Holoceno se acabará, y de hecho, si no fuese porque tenemos los niveles de CO2 atmosférico por las nubes, por encima de las 400 partes por millón debido a la quema de combustibles fósiles de forma artificial, pues el siguiente periodo fresquito, la siguiente época fresquita debería llegar en torno a dentro de 25.000 años, pero lo que pasa es que con el cambio climático, uno de los efectos del cambio climático antropogénico es que estamos retrasando el siguiente periodo glacial. De hecho, en lugar de llegar dentro de en torno a 25.000 años, podría retrasarse hasta más de 100.000 años. Todo depende de cuánto tardemos en dejar los dichosos combustibles fósiles de una vez y abrazar energías limpias. ¿Y por qué se producen estas variaciones? ¿Por qué hay glaciaciones? ¿Por qué hay periodos glaciales, periodos interglaciales? ¿Qué es lo que determina esto? Pues en realidad es un campo bastante difícil y es muy difícil sobre todo predecir estas cosas porque, como ya hemos comentado algunas veces, los climas de los planetas, las atmósferas planetarias son sistemas complejos, ya no de difíciles, sí, que también, sí, pero complejos en el sentido de físicamente complejos, de tener miles de millones de partes que interactúan y que entre todas dan lugar a un comportamiento que es mucho más difícil que el de las partes individualmente. Así que una atmósfera y un clima en general es bastante difícil de predecir, pero sí que tenemos identificados los aspectos básicos que hacen que estas cosas se produzcan, como son los niveles de CO2 atmosféricos, sobre todo CO2, pero también otros gases invernaderos que, al fin y al cabo, influyen en cuál es la temperatura del planeta, en la superficie del planeta, y también influyen los ciclos de Milankovitch, que hace ya tiempo que no hablamos de ellos, pero, pues bueno, ahí están. ¿Qué son los ciclos de Milankovitch? Pues las variaciones a escala de miles de años de la excentricidad de la órbita de la Tierra en torno al Sol, a qué distancia estamos del Sol, el cambio en el ángulo de nuestro eje de rotación y además de la precesión de nuestro eje de rotación, que más o menos es como una peonza, ¿no? Y todo esto influye en la dirección y en la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra en cada época del año, produciendo que podamos tener épocas con mayor radiación, con más temperatura superficial, o al contrario, y tendríamos una glaciación. Y otra cosa más sobre el eje, y es que mientras que estamos aquí viendo pasar los años tranquilamente en nuestra rutina, que se nos va un poco la cabeza, pues la Luna se sigue alejando en todo momento. Aquí ahora mismo pues la Luna se está alejando de nosotros.
a una media de en torno a 4 centímetros por año, que así a nivel cotidiano eso no es nada, pero de hecho es bastante grande, se aleja bastante de nosotros al año. Así que, a ver, a lo mejor ya no estamos aquí, pero en una escala de tiempo mucho más grande, dentro de en torno a 4.000 millones de años, la influencia gravitatoria de la Luna sobre la Tierra, que sabemos que ayuda a estabilizar nuestro eje de rotación, a que tengamos estaciones y periodos climáticos relativamente estables, pues esto se perderá. La Luna se alejará lo suficiente como para que su interacción gravitatoria sea más pequeña y nuestro eje de rotación se podría volver probablemente caótico, inclinarse 90 grados, el ecuador podría pasar a recibir menos radiación solar que los polos, etc. Cambiando un poquito de tema, aunque ahora veremos que no mucho, la tectónica de placas. Y aquí quiero hacer un inciso, un pequeño paréntesis, y es que hace solo unos días hubo un terremoto bastante fuerte en Chile, así que pues bueno, mucho ánimo a todos, espero de verdad que todo vuelva a la normalidad pronto, que todo vaya bien. Pero no es más que una prueba de que mientras que ocurría, o mientras que desayunábamos esta mañana, pues aquí debajo la maquinaria está encendida, todo sigue moviéndose y de hecho los continentes se mueven varios centímetros al año porque aquí debajo hay un calor interno en la Tierra y hay mucha masa de agua que ayuda a lubricar el proceso de subducción, etc. Ayuda a lubricar el sistema de placas tectónicas. Y es que esto está pasando ahora mismo, aunque nuestra escala de vida es pequeña, pues tampoco nos damos cuenta de estas cosas. A escalas relevantes a nivel geológico, el planeta va a cambiar muchísimo. Lo que es el panorama y la vista general del planeta está cambiando, lleva cambiando cientos de millones de años y va a seguir cambiando en los cientos de millones de años posteriores y mucho más. La vista del planeta y la configuración de los continentes va a cambiar. De hecho, este es un campo en el que hay un montón de estudio y muchas simulaciones para intentar predecir, oye, cómo van a estar los continentes situados dentro de 50, 150, 200 millones de años. Y la simulación más actual, o una de las más actuales, lo que nos dice es que África sigue desplazándose varios centímetros al norte durante mucho tiempo, así que dentro de 50 millones de años, de hecho, se produce la colisión tal que se cierra el aporte de agua al Mediterráneo, que como vimos en algún vídeo, pues está condenado porque el pobre se evapora a un ritmo más alto del que le llega agua, así que dentro de 50 millones de años, adiós Mediterráneo, que está condenado. Y lo más guay es que durante esa escala temporal se va a formar una cordillera, una gran cadena montañosa que va a llegar desde aquí hasta el Golfo Pérsico, así que poca broma con el asunto también, ¿eh? Australia va a seguir su movimiento y, de hecho, va a impactar, va a colisionar, mejor dicho, con Indonesia. La Baja California, pues, se va a desplazar por la costa oeste americana hacia el norte. Y una cosa que está muy guay es que la Antártida se va a mover hacia el norte, así que el hielo que le quede, pues, se va a derretir con el consiguiente aporte de agua y subida del nivel del mar. ¿Y hasta cuándo va a continuar esto así? ¿Cuánto tiempo van a estar los continentes separándose y configurándose del modo en que decíamos antes? Pues según las simulaciones van a continuar así durante 100 millones de años más, y eso que ya llevan 200 millones de años desde que se fracturó Pangea. También poca broma con esto, ¿no? Y lo más guay es que a partir de ese momento, a partir de dentro de 100 millones de años, el movimiento va a llevar a otra unión, hasta que dentro de 250 millones de años se forme un nuevo supercontinente que alguien de forma muy original llamó Pangea Última. En fin, que se va a formar un nuevo supercontinente en el que, por cierto, la Antártida no va a estar porque en algún momento, dentro de unos 150 millones de años, le va a entrar fresquito y se va a volver otra vez hacia el polo sur. En fin. Así que, ¿qué es lo que va a pasar cuando se forme el nuevo supercontinente? ¿O qué pasaba cuando estaba Pangea hace ya más de 200 millones de años? Pues lo de formar el supercontinente no viene de gratis, o sea, eso es un mazacote ahí en medio. A la Tierra es como que le salió ahí un grano y una de las cosas que hace el supercontinente es bloquear corrientes marinas, que a día de hoy son las causantes de que se redistribuya la energía térmica en el planeta y que tengamos un clima que es templado y es estable en largos intervalos de tiempo. Así que eso el supercontinente se lo carga ahí, bloquea las corrientes marinas, así que dentro de 250 millones de años pues habrá una bajada bastante brusca de las temperaturas, acompañada además de un aumento de los niveles de oxígeno en la atmósfera. Y la cosa más fundamental que hace el supercontinente es que aísla el manto, el calor no sale, la energía no se puede liberar, así que con el tiempo ese supercontinente no puede durar. ¿Por qué? Porque tiene debajo demasiada energía acumulada y comienzan a formarse nuevos valles, nuevas zonas por las cuales se genera placa, de tal modo que una vez más el supercontinente pues se resquebrajará y comenzará a separarse, al igual que le pasó a Pangea. Además existen pues otro montón de cosas que están ahí
pasando cada día, pero bueno, tampoco las estás pensando todo el rato, no te hacen falta para vivir, ni para tu rutina, ni nada. Pero bueno, la próxima vez que salgas a un espacio abierto y disfrutes de un cielo soleado, pues puedes pensar lo siguiente. Hace 4.000 millones de años, pues el Sol era bastante más débil que ahora. De hecho, era solo un 70% de lo que es ahora, porque, pues bueno, era una estrella más joven. De hecho, esto sucede porque las estrellas, a medida que avanzan en su vida, a medida que avanzan en lo que se llama su secuencia principal, como en la que está el Sol ahora mismo, más o menos a la mitad de su vida, pues cada vez las estrellas se van haciendo más y más luminosas. ¿Por qué? Porque van consumiendo hidrógeno en su núcleo, lo van fusionando en helio, así que poco a poco cada vez va quedando menos hidrógeno y se va desprendiendo menos energía. ¿Qué pasa? Que el colapso gravitatorio empieza a ganar, así que el núcleo, que ve cómo se le echa encima, pues alcanza condiciones de presión y temperatura lo suficientemente altas como para quemar hidrógeno cada vez a un ratio más grande para compensar ese colapso gravitatorio. Así que, de forma efectiva desde fuera, lo que ves es que cada vez se quema el hidrógeno a un ratio más grande y la estrella cada vez se va haciendo más luminosa. Así que, de hecho, al igual que hace 4.000 millones de años el Sol era solo un 70% de lo que es ahora, era más débil, dentro de 1.000 millones de años será tan brillante que será imposible tener agua líquida en la superficie del planeta. Los océanos se evaporarán a la atmósfera, la parte que de hecho no haya subducido ya y luego haya sido expulsada por los volcanes, etc. Y el efecto invernadero del planeta pues se disparará. El vapor de agua, de hecho, es el gas de efecto invernadero más potente que se conoce. Así que, adiós planeta habitable. Eso de que abras el grifo, te eches agua y se quede ahí en el vaso tan tranquilamente, eso no es moco de pavo, ¿eh? Por supuesto, en factores astronómicos pues hay que incluir... Eso es una de las cosas que uno pues está ahí asomado a la ventana y realmente no lo está pensando, ¿no? Pero es una cosa que algún día pasará. Lo más probable es que ni vosotros ni yo lo veamos, pero bueno, algún día pasará y otro meteorito de 5 kilómetros o 10 kilómetros de tamaño vendrá y caerá a la Tierra y a lo mejor se ve desde tu ventana. Es una cosa que también puedes pensar cada vez que te asomes a la ventana. Al igual que pasó hace 65 millones de años y toma, extinción masiva de golpe. Nunca mejor dicho. Y al principio, también dentro del marco de factores astronómicos, mencionaba supernovas, el riesgo de supernovas. Y es que por tu ventana también se podrá ver dentro de algún tiempo, no sé cuándo, pero bueno, lo que es seguro es que se podrá ver una supernova en algún momento. Y de hecho hay listas oficiales de estrellas candidatas a explotar formando una supernova, como las que estáis viendo ahora mismo. Y en base a modelos teóricos y a evidencias experimentales recientes, es de hecho prácticamente seguro, es muy probable que en algún momento de la historia de la Tierra pues casi se desbarata nuestra atmósfera y casi se esteriliza el planeta por la burrada de radiación que nos ha llegado de una supernova relativamente cercana. ¿Y qué tipo de pruebas se pueden buscar de que una supernova se produjo relativamente cerca y arrasó prácticamente con la atmósfera debido al bombardeo de partículas, toda esa radiación, y de hecho casi esterilizó la Tierra? Pues de hecho hay pruebas que se pueden buscar de esto y no son nada intuitivas. De hecho, como pasa muchísimas veces, fue casi de casualidad. Hace un par de años, en 2013, pues se encontró un estrato en el fondo del Pacífico en el cual hay restos de bacterias ferrofílicas. ¿Qué es ferrofílico? Que a esas bacterias les gusta el hierro básicamente y sintetizan cadenas de hierro porque son muy majas. ¿Y cuál es la cosa? Que en esas cadenas de hierro que se han encontrado de casualidad, pues se ha encontrado hierro 60. ¿Cuál es el problema del hierro 60? Que es un isótopo inestable del hierro, se desintegra más o menos con una vida de unos 2 billones de años y claro, 2 millones de años no es 4.500 millones de años que tiene la Tierra, es decir, el hierro 60 que había en la Tierra y que hubo ya se desintegró hace muchísimo tiempo, así que nosotros hoy podamos ver hierro 60 en la Tierra significa que ha tenido que venir de otro lado, ha tenido que venir de fuera, ha tenido que ser un aporte externo, así que como las supernovas son aquellos sitios en los que se forman los elementos pesados, son los sitios, los fenómenos de los más energéticos que hay de forma abundante en el universo, pues son sitios en los que se sintetizan y se forman núcleos bastante pesados. Oro, plata, núcleos pesados en general y en concreto también hierro 60, así que encontrar ese estrato en el Pacífico de hace unos 2,2 millones de años significa que si nosotros ahora conseguimos encontrar en otro punto de la Tierra un estrato similar de hace 2,2 millones de años que también contenga hierro 60, podríamos intentar trazar con alguna supernova que podamos ver que pueda tener de edad en torno a 2,2 millones de años y establecer una relación que con el tiempo y pruebas podría llegar a confirmarse. ¡Hala! Ya lleváis ahí unas cuantas cosas que podéis pensar cuando miréis por la ventana o os empanéis simplemente, pues pensáis, ostras, qué bonito es todo ahora y cómo se va a fastidiar dentro de un tiempo. Así os dejo esta semana, lamento subir este vídeo el lunes, pero como comenté por redes sociales, pues
Este vídeo ya lo tenía grabado hace unos días, pero los archivos de la cámara pues se han vuelto locos, no entiendo qué es lo que ha pasado, pero estaban corruptos, así que, en fin, que he tenido que grabar el vídeo otra vez y no me daba tiempo a hacerlo todo el mismo día, así que, como digo, el vídeo ha salido el lunes, tampoco pasa nada. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por verlo. Si os ha gustado, pues os agradecería muchísimo que dejaseis un me gusta, que compartieseis, que me ayudaseis a ponerlo por ahí, a que llegase a más gente. Y adicionalmente, pues si el vídeo te ha gustado y tal, pues ya sabes que puedes seguirme en redes sociales para ayudarme a difundir, a que todos sepamos 4 cosas más, pulsar botones rojos y todas esas cosas. ¡Hasta luego!